buenos días, feliz sábado para todos, qué gozo saludarles en esta mañana. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos que los sintonizan en esta hora. Queremos saludar también a nuestras iglesias de nuestro distrito, la iglesia de Nuevo Amanecer, El Faro y Jersey City High. Estamos muy contentos de estar en el Día del Señor y esperamos que este programa sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes. El tema a tratar de esta mañana en la escuela sabática es yo quiero ser como papá o como mamá. Así que estemos atentos a escuchar cada parte de este programa. Cantemos con gozo en nuestros corazones, el himno 595, Feliz Hogar. Feliz hogar, el que a ti recibe, Señor Jesús, el huésped de honor. Feliz hogar, el que con alegría busca servirte siempre con amor. Feliz hogar, dichosos los esposos que en unidad te buscan, oh Señor. Tu mano pueda en toda circunstancia rodearlos de un muro protector. Feliz hogar en el que te entregan los hijos Dios en oración de fe. Tiernos aún aprenden a amarte, oyen tu voz, se sientan a tus pies. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Permita que se encuentren bien, que todo sea para la honra y gloria tuya. Ahora, Señor, que vamos a tener una oración, por favor cerremos nuestros ojos. Oh Padre mío, Dios Todopoderoso, gracias Padre Eterno porque tú nos has permitido otro día más de vida. Gracias Señor por el cuidado, gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, Señor. Permita que el día de hoy, que todo lo que hagamos, todo sea correcto ante tus ojos, Señor. Permita, Señor, que este programa que vamos a tener sea provecho para nuestra vida espiritual, que aprendamos más de ti, que nos aferramos más de tu mano, Señor. Que tú bendiga a nuestras familias, nuestros hijos donde se encuentren. Permita, Señor, que las campañas que hemos tenido, Señor,
que haya sido provecho para nuestra vida, también para muchas personas que escucharon, Señor, y que podamos razonar de lo que estamos haciendo ante tus ojos y así prepararnos para su pronto regreso. Bendiga a la persona que está teniendo el programa, Señor, y también el que vaya a predicar también. Oh Padre, que todo lo que hagamos sea correcto ante tus ojos, Señor. Esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Para la honra y gloria de Dios, voy a cantar una canción que se llama Te seguiré. Ya no observo el pasado, mi pecado borrado está. Cristo vive en mi vida, perdonó mis errores ya. Y miro a Jesús y vida me imparte. Quiero afirmar mi pacto en su sangre. Yo mantengo mi vista en ti. Te seguiré, Señor. Mantengo mi vista en ti. Te seguiré, Señor. Compararte con otros que te sirven es tonto, Dios. Por la extensión de tu gracia, para mí es suficiente amor. Y miro a Jesús y vida me imparte. Quiero afirmar mi pacto en su sangre. Yo mantengo mi vista en ti. Te seguiré, Señor. Mantengo mi vista en ti. Te seguiré y siempre al frente yo miraré. Quiero marchar al lado del Salvador. Yo mantengo mi vista en ti. Te seguiré, Señor. Yo mantengo mi vista en ti. Te seguiré, Señor. 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 Buenos días, mi nombre es Rashmi Ravichandra. Quiero contarles que nací en el seno de una familia no cristiana. Soy la número 6 de 6 hermanas. Cuando yo era joven, admiraba mucho el estilo de vida de los cristianos.
Les voy a contar que con el tiempo me enamoré de un hombre adventista del séptimo día llamado Ravi. Después yo entregué mi vida a Jesús y después nosotros nos casamos. Quiero contarles que fuimos felices por 3 meses. Después de esos 3 meses yo me enfermé bien grave y era una enfermedad que me daban unos ataques y caía al piso. Y no era uno diario, eran varios diarios. Un día mis padres llegaron a nuestra casa y pensaban que yo estaba endemoniada por haber aceptado el cristianismo y haber abandonado la religión de ellos. Mas, sin embargo, mi padre me dijo que deberíamos de ir a visitar a un pastor adventista. Nosotros aceptamos y fuimos a donde el pastor, le contamos el problema y el pastor oró por mí. Quiero contarles que la oración que el pastor hizo era una oración de poder, donde él pedía, le decía a Jesús que si era mi voluntad, que si era la voluntad de él, que yo siguiera con el estilo de vida cristiana, que por favor sacara todo demonio de mi cuerpo. Cuando terminó la oración el pastor, nos despedimos y nos fuimos a nuestra casa. Llegamos a casa, hicimos algunos quehaceres y luego llegó la noche y nos fuimos a dormir. Esa noche quiero contarles que yo tuve un sueño horrible, bien feo. Y era un sueño donde había un grupo de hombres vestidos de túnicas negras y se posaron alrededor de mi cuerpo, todos allí. Yo no les podía ver la cara a ellos. Y entre todo eso había uno que era bien alto, igual estaba con su túnica negra en una esquina. Ese hombre estaba gritándome y decía: ¿por qué fuiste a la iglesia adventista? ¿Por qué fuiste a la iglesia adventista? Entonces uno de los que estaba alrededor de mí me agarró de la mano bien fuerte y me llevó enfrente donde estaba el hombre alto con las túnicas negras. Yo no les podía ver la cara. Entonces el que me llevaba agarrado de la mano me lo señaló y me dijo: este es tu Dios, a este es que tú tienes que adorar. No tienes que andar buscando a Jesús. A mí me dio un gran miedo que lo único que yo hice fue agachar mi cabeza y ponerme a llorar. Estuve ahí en silencio, yo no les podía ver su cara, pero después sentí que alguien puso sus manos sobre mis hombros, pero eran unas manos bien suaves. Sentía paz cuando aquello yo lo sentía en mis hombros. Entonces, a esa persona tampoco yo la podía ver, pero ese estaba vestido con una túnica blanca. Se acercó a mis oídos y me dijo: no tengas miedo, yo estoy contigo. Me lo repitió 2 veces y me dijo: no tengas miedo, yo estoy contigo. Así es que, y después me dijo: mírale la cara, no tengas miedo. Yo levanté en el sueño mi cara y miré al hombre negro, con esa vestidura negra. Quiero contarles que la cara de ese hombre era cruel, era una cara que se le miraba la ira que él tenía hacia mi persona. Entonces, en la mañana cuando nos levantamos, le conté el sueño a mi esposo y le dije lo que yo había soñado. Inmediatamente mi esposo me dijo: vamos para donde el pastor para que ore otra vez. Así fue, nos fuimos a la casa del pastor, llegamos allá y le conté el sueño. El pastor dice: vamos a orar. El pastor me dijo: el que puso las manos sobre tus hombros, sin duda que fue el Señor Jesús. Entonces terminó la oración y nos fuimos a casa nuevamente. Quiero contarles que no todo ha sido fácil en mi vida. Después que yo me bauticé, todavía yo sentía en mi corazón muchas cosas de la religión de mis padres.
yo no me imaginaba que el sábado era tan importante. Así es que yo iba a las fiestas que mis padres hacían de su religión los sábados. Entonces, un día me dijo mi esposo que yo debería tener mucho cuidado. Después de todo eso, el pastor y mi esposo se pusieron a orar fervientemente por mi vida. Quiero decirles que después de que mi esposo y el pastor oraron por mucho tiempo por mí, mi vida fue cambiando. Yo dejé de visitar las costumbres de la religión de mis padres y entonces un día, otra noche, yo tuve otro sueño. Pero quiero contarles que ese sueño fue tan diferente al primero que sentí que alguien hablaba a mi oído y me decía, no peques, la hora del juicio está por llegar. Al mismo momento yo desperté a mi esposo porque era la medianoche, le conté el sueño y entonces mi esposo me dijo que tuviera mucho cuidado, que esa voz era el Espíritu Santo el que me estaba hablando, que Satanás nunca él habla de un juicio. Y entonces fue cuando él me dijo, ten cuidado. Quiero decirles que después de eso, ya mi vida ha cambiado. Ya no me dan desmayos, no me dan ataques, todo eso se me quitó, mi salud volvió a ser la normal de antes. Ahora ya participo en las cosas de la iglesia, pero de la iglesia adventista. Hago obra misionera con mi esposo, oramos juntos. O sea, todo lo que hoy hacemos, lo hacemos juntos, mi esposo y yo. Pero no solo eso, quiero contarles algo más. Ya tengo 2 hijos, uno de 10 años y otro de 6 años. Y ellos cantan en la iglesia y tocan instrumentos en la iglesia. Y eso a nosotros como familia nos hace feliz. También soy una empleada pública. Yo trabajo los domingos para poder guardar el sábado como Dios manda. No solamente eso, como yo estoy tan feliz con mi cambio de mi vida, yo quiero transmitirle, contarle a la gente afuera lo que Jesús hizo por mí. Entonces a mis compañeros en el trabajo yo les he hablado de Jesús, los he invitado a la iglesia y estoy tan feliz porque 2 de mis compañeros han aceptado ir a la iglesia. Quiero contarles que también yo estoy tan agradecida con Dios por esos 2 sueños que Él me dio. Porque esos 2 sueños hicieron que mi vida cambiara totalmente. Ahora yo soy una persona feliz, en mi hogar somos felices, todos estamos saludables y por eso yo le doy en estos momentos gracias a mi Dios por todo el cambio y porque yo me di cuenta que Jesús siempre Él estuvo conmigo. A veces somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Él no se aparta de nosotros, Él siempre está allí con nosotros. Es por eso que, queridos hermanos, quiero contarles o decirles que por favor este 13º sábado sean generosos con sus ofrendas. Traigan, vayan colocando en un lugar sus ofrendas de 13º sábado, porque una parte de esas ofrendas son para ayudar a construir 2 iglesias en la ciudad de Bangalore, que es donde viven nuestros hermanos Rashmi y Ravi. Dios los bendiga, pasen un feliz sábado y... Muy buenos días, feliz sábado para todos los que nos escuchan. Un saludo muy cariñoso para los hermanos del Faro, la iglesia del Faro, la iglesia de Nuevo Amanecer en Hackensack y la iglesia de Jersey City High. Muchas gracias por su invitación. Yo me llamo Rosy de González, tengo el privilegio de servir al Señor junto a mi esposo, el pastor Daniel González, en el distrito de Passaic, en New Jersey. En esta mañana nos sentimos muy
felices de poder participar en esta escuela sabática. El tema al que haremos mención, porque es muy amplio, pero solo tocaremos una partecita, es sobre la comunicación entre padres e hijos. Tengo el privilegio de ser madre y junto a mi esposo hemos criado a 2 preciosos hijos, Daniel de 25 años y Daniela de 22 años. Son jóvenes que ya han pasado por todas las etapas que a lo mejor tengan cada uno de sus hijos. Habrá padres que tengan niños en etapa infantil de 0 a 6 años. Habrá niños que estén ya en la etapa escolar de 7 a 12 años. Y habrá padres que tengan niños adolescentes en la etapa de 13 a los 17, 18, 19 años. Pero no importando la edad que tengan sus hijos, aún hay esperanza de tener hábitos de buena comunicación. Si ya los tiene, alabado sea el Señor. Pero si tiene problemitas en esto, vamos a tocar algunos tópicos que puede ser de bendición. Solo tendremos por el poco tiempo unos tips sobre comunicación. La Biblia es muy insistente en este tema. En Proverbios encontramos en Proverbios 15:1 algunos mensajes un mensaje que podemos hacer nuestros el día de hoy. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. También en el mismo Proverbios, el capítulo 25 y el versículo 11, hay otro mensajito que podemos hacer nuestros, que es manzana de oro en bandeja de plata, es la palabra dicha como conviene. Y tomando estas bases, este mensaje del Señor, hay muchos más en la Biblia, especialmente en Proverbios, muchos consejos para nosotros. Vamos a hacer una pequeña evaluación sobre cómo es mi comunicación. Primero, analicemos qué tipo de comunicación utilizamos con nuestros hijos. Hay 3 principales en las que podemos estar ubicados. Podemos ser unos comunicadores pasivos. ¿De qué se trata esto? El comunicador pasivo no quiere tener inconvenientes con nadie, no quiere tener problemas, prefiere guardar silencio, no expresar lo que siente, no expresar lo que lo molesta, ni siquiera lo que le agrada. Guarda silencio, se mantiene alejado. Y un padre que es así le comunica a su hijo de pronto un poco de indiferencia. Él no quiere tener problemas, no quiere tener discusiones. Él o ella se mantiene distante esperando que la otra persona, el otro miembro líder de la familia, tome la iniciativa en llamar la atención, en corregir o en expresar lo que en el momento nos molesta acerca del comportamiento de nuestros hijos o de la forma en que se están comunicando. Pero este comportamiento pasivo hace que el niño sea inseguro. Cuando nosotros ayudamos a que nuestros hijos se comuniquen, damos ejemplo, hablamos, decimos lo que pensamos, lo decimos de buena manera, como dice la Biblia, con palabras blandas, con palabras dulces, con palabras amorosas. Pero cuando optamos por elegir callar, no estamos siendo un buen modelo. Recuerden que los niños aprenden por imitación. Si un niño ve que lo dejan hacer lo que quiere, nadie dice nada, están comunicándole a él, puede ser un mensaje, él puede percibirlo como que no soy importante, no les interesa lo que haga, o sencillamente en mi casa mando yo. Entonces son malos mensajes que los niños no deberían recibir. Otra forma de comunicación es la comunicación agresiva, que es totalmente opuesta. En este caso, el líder, el padre, tiene una intención de decir, aquí mando yo. Y lo importante es lo que yo diga. Mis sentimientos son los que cuentan. Lo que me molesta, lo que me fastidia es lo que yo voy a decir. En este caso, los padres son impositivos. No dejan que los hijos se expresen. En la comunicación agresiva, no respetamos lo que la otra persona quiere decir, no respetamos la opinión de los demás. Entonces tampoco es una buena forma de comunicarse.
En este caso, el padre o madre que opta por este tipo de comunicación hace que su niño sea temeroso, hace que su niño no quiera expresar lo que siente, o cuando lo expresa es anulado, es minimizado, no es tomado en cuenta, y entonces no hace que el niño sea seguro y va a tener en el futuro problemas de comunicación, porque él piensa que es mejor optar por él quedarse callado y tener una comunicación pasiva y no expresar lo que siente. La tercera forma de comunicación, que es la que nosotros debemos desarrollar, es una comunicación asertiva. En este caso, el padre, madre en el hogar motivan a que el niño se exprese, a que el niño diga lo que siente, lo enseña desde temprana edad diciéndole las cosas claramente. A un niño se le explica cómo debe comunicarse. Muchos niños se quedan en la etapa de llorar por todo y se lo permitimos dándole las cosas cuando entendemos qué es lo que quiere y entonces van entendiendo mal el modo de comunicarse. Pero cuando somos abiertos y tenemos una comunicación asertiva, podemos motivar al niño a que exprese con palabras lo que está sintiendo. Muchas veces nosotros mismos limitamos al niño para expresar lo que siente. Ellos no entienden muy bien, muchas veces están molestos, frustrados, enojados, y entonces es del padre o de la persona que está encargándose de tener la educación del niño, el ayudarlo. Podemos hacer figuritas, como en este caso, para que el niño aprenda a expresarse. Podemos utilizar las historias. Cuando le contamos una historia al niño, hablamos de un evento que está ocurriendo en la historia, nosotros podemos utilizar este tema para hacer que el niño entienda a los personajes, qué está pasando, le hacemos preguntas, interactuamos con el niño y así el niño va a ir aprendiendo que hay sentimientos que son válidos, que es la frustración, el dolor, el temor, el enojo, que podemos comunicarlo, que podemos sentir enojo en algún momento, pero hay que saber canalizarlo, hay que saber expresarlo. Me siento molesto. ¿Por qué me siento molesto? Por ejemplo, podemos estar en una situación, en un día, que el niño esté armando una torre de Legos y de pronto viene el perrito y tumbó los Legos. Vemos que el niño se enoja, protesta, grita. En ese momento, como padres, podemos acudir al niño y trabajar con él, preguntarle qué pasó. El niño te va a decir, o estará molesto, estará llorando, pero cuéntame, ¿qué está pasando? No, que el perro que me tumbó los juguetes. Pues podemos protestar contra el perro igual que él, pero podríamos decirle, el perro no sabe, el perro lo hizo sin culpa, o si fuera el hermanito, o si uno accidentalmente, ¿qué podemos hacer? Vamos a volver a armarlo, vamos a decir, no lo hagas, ten más cuidado, si es otra persona la que lo hizo. Ayudar al niño a expresar la emoción y entender qué es lo que está pasando en ese momento. Siento enojo, siento frustración, pero puedo canalizarla y puedo expresarla y puedo trabajar en cómo resolver el conflicto, cómo resolver el problema. Eso en una etapa de un niño pequeño, pero ¿qué si es un niño ya más grande? ¿Cómo promover la comunicación con un niño de etapa escolar? Como padres debemos trabajar en demostrar a nuestros hijos cada día que nos interesa lo que ellos tengan para decir. Por ejemplo, un niño en etapa escolar debemos motivarlo con preguntas. Por ejemplo, llegó de la escuela, lo vemos callado porque muchas veces conocemos los rasgos de nuestros hijos y a veces ese día lo sentimos más callado. Preguntarle, hola hijo, con preguntas abiertas, ¿cómo estuvo tu mañana? ¿Cómo te fue en la escuela? Puede que responda con preguntas cerradas, bien, y no diga más nada. Y nosotros nos quedamos así, bueno, bien, pero no nos dijo mucho. Entonces, en la hora de la comida o en algún momento en que el niño esté
tranquilo, sereno, en un momento cuando conviene, expresémosle nuestra inquietud por cómo estuvo su día. Nos interesa saber cómo estuvo. Puede que haya sentido que lo maltrataron y podamos abrir el espacio de que el niño o niña nos cuente qué está pasando en su día. Cuando ya los muchachos llegan a una etapa adolescente, es mucho más difícil, si no hemos traído hábitos de buena comunicación con ellos, que nos expresen lo que sienten. Por eso es muy importante la etapa de los 0 a los 6 años, 6, 7 años, porque en esta etapa se cimentan los fundamentos de muchas cosas. Y en nuestro hogar debemos tener en cuenta que aún los niños pequeñitos tienen algo que decirnos. Aún los niños pequeñitos debemos demostrarles. Tenemos con lenguaje corporal, no sé si entienden la idea, el hablarle a los niños mirándolos a los ojos en cualquier edad, el ponernos a su nivel. Si es un niño pequeño, agacharnos, mirarlos de frente, el tocarlos, el estar en comunicación afectiva. Demuestra al niño que nos interesa lo que tenga que decir, nos interesa lo que está pasando, lo que está sintiendo y tener el tiempo de escucharlo, no interrumpirlo. A veces terminamos las frases por ellos o queremos añadirles, pero escuchémoslos activamente, asintiendo con la cabeza, mirándolos, porque eso es una parte muy importante de la comunicación a todo nivel. Aún nosotros a veces como grandes, en estos tiempos en que todo el mundo anda en la tecnología, a veces agarramos nuestro teléfono, estamos compartiendo en familia, pero estamos más interesados en lo que estamos viendo en el teléfono que en lo que la persona nos está diciendo. Entonces, participemos activamente en escuchar. Escuchar es muy importante. También debemos hacer preguntas que nos ayuden a comunicarnos, sobre todo con los adolescentes. Hay adolescentes a los que hay que sacarles las palabras con ganzúa, dicen en mi tierra. Hay que estar involucrados en la conversación, hay que estar queriendo sacar con pincitas la información que queremos obtener de ellos y escuchémoslos. Cuando ellos empiezan a hablar, escuchémoslos, no los interrumpamos, seamos empáticos en lo que están sintiendo. Puede que se estén ahogando en un vaso de agua y nosotros pensemos que eso es una cosa mínima, pero para ellos en su mundo es muy grande. Recordemos que en esta etapa ellos están cambiando, tienen cambios hormonales y eso ellos mismos no lo entienden. Hay adolescentes que pasan por esta etapa sin tener ningún tipo de problemas, sin que el mundo se les acabe, pero hay adolescentes en que, por eso se llama así, adolescencia, porque adolecen de algo. No son niños ya, están entrando a una etapa adulta, pero están en ese periodo de transición en que se sienten como que en qué lado me ubico. No soy un niño, no soy un adulto, no, me tratan como niño, pero ya no lo soy. Quieren que me comporte como adulto, pero todavía no lo soy. Entonces es una etapa para muchos muy difícil. Y si como padres no hemos tenido una relación que los involucre para hablarnos, para contarnos lo que sienten, para contar con nosotros, con nuestro consejo, van a buscar consejo, van a buscar apoyo de pronto en amigos, en personas que no son los más recomendados. Eduquemos a nuestros hijos, como les decía ahorita, para expresar lo que sienten. Indiquémosles que está bien a veces estar molesto, está bien a veces tener frustración, está bien sentir de pronto amor, sentir decepción y ayudémoslos a entender por lo que están pasando. No sé si ustedes alguna vez se han levantado una mañana y se han sentido que no saben ni qué es lo que hay adentro, se están tristes, pero es una revoltura con angustia y así a veces se sienten ellos. Entonces, ayudémoslos a entender qué es lo que los tiene así, por qué
están frustrados, qué es lo que causa la frustración, hacia dónde podemos encaminar, canalizar esa frustración y cómo podríamos resolverlo, porque no tiene que ser así una constante. Podemos acudir a las historias bíblicas y encaminarlos hacia la lectura de la Biblia y ver cómo un personaje bíblico que pasó por esa situación que de pronto está pasando él en esos momentos, o ella, la niña o el niño, resolvieron el problema y acudir a Dios. Pienso que una familia cristiana que ha crecido, un niño que ha crecido en la iglesia, que ha escuchado todo lo que la iglesia ayuda y enseña, tiene muchísimas más herramientas para trabajar con la comunicación asertiva. Y como padres, si no lo hemos hecho, si analizamos que en este momento estamos teniendo una comunicación agresiva o estamos siendo muy pasivos y no nos involucramos en el hablar con nuestra familia, podemos mejorar. Acudamos al Señor, estudiemos su palabra y entreguemos nuestras cargas a Él. Él es fiel y verdadero. Él es un Dios de amor y cada día puede ayudarnos a nosotros para resolver nuestros conflictos. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, tenemos necesidades todos. Atender las necesidades de otras personas a veces ayuda a que mis necesidades sean minimizadas. El ver los problemas de otros y ayudar a resolverlos puede ayudar a resolver los míos. Entonces les agradezco por haberme escuchado, por haberme invitado, y espero que con la ayuda del Señor nuestra comunicación pueda cada día mejorar, principalmente nuestra comunicación con Dios, y al comunicarnos con Dios y ayudarnos a resolver nuestros problemas, nosotros vamos a crecer espiritualmente y poder comunicarnos mejor con los demás y ayudarle a solucionar los problemas a los demás, especialmente en nuestro hogar, a nuestros hijos. Recordemos que ellos aprenden por imitación. Si nosotros tenemos una buena comunicación con Dios y entre nosotros como padres, como esposos, nuestros hijos nos verán como un modelo digno de imitar y aprenderán no solo por lo que le decimos, sino por lo que hacemos. Espero que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Amante y cariñoso Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos has dado de aprender un poco de tu palabra en esta mañana. Bendice a cada una de las personas que en este momento nos están escuchando. Y si en alguno de ellos hay algún problema de comunicación, ya sea pasivo o agresivo, ayúdalo Señor, que tu Santo Espíritu pueda bendecirlo para que con tu ayuda y la de tu Espíritu Santo podamos ir mejorando a través del estudio de tu palabra y poner en práctica cada una de las enseñanzas que allí encontramos. Bendícenos en este día y en el resto de nuestros días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Al enviar al Hijo a este planeta, Dios Padre envió al Gran Maestro. Y este Gran Maestro, llamado Jesús, tenía una misión: mostrar a la humanidad el rostro del Padre. Y desde aquel momento la humanidad ha tenido el gran privilegio de contemplar la gloria del Padre a través de Jesucristo. Y así como Cristo revela el carácter del Padre, nosotros también fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios a través de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué tipo de cristianos somos? Quédate en esta lección, estudiemos juntos la lección número 5, titulada Jesús como el Gran Maestro. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Una alegría poder saludarlos nuevamente desde Perú, donde estamos grabando justamente el video. Yo soy el pastor Anthony Araujo y siempre va a ser para mí un privilegio poder recibirte en este canal. Sé que muchos están escuchando o viendo este video allí en casa, otros quizá yendo al trabajo o en el mismo trabajo. Así que donde quiera que estés, un abrazo allí virtual para ti, esperando que este video, que este comentario pueda ser de gran ayuda para tu crecimiento espiritual.
Ya sabes que podemos estar en contacto. Sí, ahí están las redes sociales que aparecen en pantalla y también para invitarte una vez más a que te unas a nuestra comunidad aquí en YouTube. Ya somos casi 8,000 personas que estamos cada semana recibiendo los videos de la escuela sabática. Así que si es que aún no estás suscrito, es muy sencillo. Dale clic ahí en suscribirte, activa la campanita y ahora sí forma parte de nuestra comunidad. La lección de esta semana es una lección maravillosa. Tiene como propósito principal enseñarnos que nosotros, al igual que Jesús, somos llamados a revelar al Padre al mundo entero. Por eso yo voy a dejar aquí la pregunta para interactuar durante esta semana. Y la pregunta es, ¿cómo saber si soy un cristiano auténtico? ¿Qué tal pregunta, no? Un poco profunda, fácil de responder. Pues me gustaría ahí recibir tus comentarios. ¿Cómo saber si soy un cristiano auténtico? Así que espero tus respuestas aquí en el video y arrancamos ya con el comentario día por día. El día domingo de la lección lleva por título Revelar al Padre. Y es justamente la misión que el Hijo, que Jesucristo tuvo en esta tierra. Mostrar al mundo cómo es el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos da ciertas características y nos muestra ciertos atributos del Hijo. Así que acompáñenme en la lectura. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habló por el Hijo. Es decir, antes Dios enviaba al profeta para que el profeta sea el intermediario entre Dios y el pueblo. Recuerda que cuando el ser humano cayó en pecado, perdimos esa comunicación directa con el Padre, ¿verdad? Entonces, Dios utilizó profetas, pero ahora nos habla o nos muestra al Padre a través del Hijo. Y el texto continúa diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta expresión hizo el universo, ¿qué atributo de Dios nos habla? De un Dios creador. Interesante, ¿no? El versículo 3 continúa diciendo, Él, o sea Jesús, que es el resplandor de su gloria. Es decir, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Muchos nos hemos preguntado, ¿cómo será el Padre? Bueno, tenemos que mirar a quién, al Hijo. Y el texto continúa diciendo, la imagen misma de su sustancia. Interesante. Quien sustenta todas las cosas. Es decir, Dios no, o Jesús no es un Jesús creador, no es solamente un Dios creador, sino que además de ser un Dios creador, Él es un Dios sustentador. Y termina diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, Jesús no es solamente Dios creador, no es solamente Dios sustentador, sino que ahora Pablo nos dice que es un Dios redentor. Apunta estas tres características. Y el texto termina diciendo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Claro, ¿por qué? Porque venció el pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios creador, porque Él es Dios redentor y es Dios sustentador. Pero el día domingo nos invita a que podamos resaltar la expresión del versículo número 3, la imagen misma de su sustancia. La lección nos deja claro que la palabra griega que se utiliza aquí es carácter. Se utiliza, dice, a veces para la impresión que hace un sello en cera, o la representación estampada en una moneda. Quiere decir que cuando hablamos de Jesús y del Padre, o del Hijo y del Padre, estamos hablando de que, claro, son Dios, pero al mismo tiempo que son muy semejantes, porque el Hijo lo que hace es irradiar la gloria de Dios y expresar el carácter mismo de Dios. No es posible pensar que el Padre es un Padre malo, abusivo y quizá un Padre que quiere condenarnos y que el Hijo es un Dios de amor, es un Dios de amor, un Dios de misericordia y de perdón. No hay forma. ¿Por qué? Porque el Hijo revela al Padre. El Hijo es amor, el Hijo es perdón, el Hijo es misericordia. Bueno, así como es el Hijo, también igual es el Padre.
Segunda de Corintios 4:4 nos dice que Él es la imagen de Dios. Maravilloso, ¿verdad? En el día lunes de la lección vamos a continuar viendo un poco más acerca de Jesús como revelador del Padre. En el día lunes vemos que así como Pablo hablaba de que Jesús revelaba al Padre, ahora Juan también lo hace. Y Juan es un poco más directo en algunas cuestiones. Vamos a ir a la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer ahí algunos textos. Dice lo siguiente: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el principio, vuelvo a repetir, en el principio era el Verbo. Y ese Verbo estaba con Dios, pero ese Verbo también era Dios. ¿Quién era el Verbo? Bueno, el versículo 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesucristo. Quiere decir que cuando Juan 1:1 habla del Verbo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que en el principio era Jesús. Claro, porque es un Jesús creador, así como Pablo lo dijo. Pero también ese Jesús estaba con Dios Padre, pero también Jesús es Dios. Maravilloso. Pero no queda allí, sino que Juan quiere ir un poco más allá y mostrarnos en el versículo 18. Ojo con este versículo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es cierto, nadie ha visto al Padre, ¿verdad? Es una realidad. Pero continúa diciendo, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado, ¿a qué? A conocer. Maravilloso. Entonces, lo que queremos cerrar en esta primera idea del día domingo y del día lunes es que Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la revelación del Padre. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre hablaba y se direccionaba hacia su Padre. Porque Jesús no quería mostrarse a sí mismo, sino que Jesús tenía clara la misión, que el mundo conociera al Padre a través de Él mismo. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar aquí, en Juan capítulo 8. Versículo 19, dice lo siguiente: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Jesús, o bueno, mejor dicho, los discípulos, queridos amigos, a pesar de estar tanto tiempo con Jesús, lamentablemente nunca entendieron aquella misión de Jesús. La lección en el día lunes nos deja el texto de Juan 14:9, donde Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Y el problema de los discípulos es que los discípulos preguntaban, revélanos al Padre, ¿dónde está el Padre? Muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo conmigo y no conocen al Padre. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos siempre, o en muchas ocasiones de la etapa del ministerio de Jesús, lamentablemente perdían el foco del cumplimiento de la misión. Y Jesús les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ese era el gran problema, que los discípulos no conocían al Padre. Ahora, tú dirás, pero estos discípulos, ¿cómo pierden esa oportunidad, no? De conocer realmente la esencia del Padre a través de Jesús. Pero yo te pregunto, ¿y tú, amigo? ¿Cuánto conoces al Padre? ¿Cuánto estás revelando el carácter de Cristo en tu vida? ¿Te das cuenta? Los discípulos tenían un problema, es cierto, pero ¿será que nosotros estamos revelando mejor que los discípulos la imagen del Padre? ¿O es que nuestro cristianismo se ha vuelto conformista y hemos dejado de crecer y hemos perdido esa oportunidad de reflejar el carácter de Cristo? Bueno, ahí hay que meditar. El día martes de la lección lleva por título ¿Cómo leer la mente del gran maestro? Miren, parece algo ilógico o hasta algo imposible intentar leer la mente de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios plasmó sus ideas en su palabra. El tema es que si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a entender cómo es la mente de Dios y qué planes tiene Él para nosotros, verdad? Bueno, en el día martes vamos a estudiar un capítulo maravilloso, que también se estudió quizá semanas atrás, pero este es uno de los textos más impresionantes de la Biblia. Aquí en Filipenses, capítulo 2, vamos a ver una exhortación, un llamado,
una preocupación que Pablo tenía por los Filipos o por los de Filipenses. Esta preocupación era grande, porque si bien es cierto, los de Filipos habían conocido a Cristo a través de lo que Pablo les hablaba, llegó un momento donde Pablo comenzó a preocuparse por la unidad de la iglesia. Parecía que dentro de la iglesia había un poco de egoísmo, había un poco de orgullo, había un poco de vanidad entre los miembros y recelos. Yo no sé si hablo para alguien que está dentro de una iglesia donde hay celos, donde hay rencores, donde estas juntas de nombramientos siempre, como decimos en un lenguaje coloquial, sacan chispas porque quizá no hay amor, no hay aprecio entre los miembros de la iglesia. Bueno, mira, si este es el caso de tu iglesia, Pablo tiene un mensaje para ti, para tu iglesia, para tu familia. Y el mensaje de Pablo es el siguiente. Versículo número 1. Por tanto, Filipenses 2:1, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo. De hecho, esta condicional, si hay, es como decir, bueno, si es que hubiera, ¿no? Pero en el lenguaje original no es una condicional, es una afirmación. Mejor dicho, lo que Pablo está diciendo es, por tanto, puesto que hay consuelo en Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, eso es lo que dice el texto original. Puesto que hay consuelo en Cristo y estímulo de amor y comunión del Espíritu y afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Lo que Pablo está diciendo es hacer un llamado de ciudadanía cristiana. Pablo está haciendo un llamado de unidad y un llamado de humildad a los miembros de la iglesia. Y si Pablo estuviera en esta noche o en esta mañana, en el momento que estés viendo este video, yo creo que Pablo también haría un llamado de humildad y de unidad para tu iglesia, porque es posible que hoy tu iglesia esté necesitando eso. Pero la exhortación que Pablo da no lo habla acerca de sí mismo, no lo habla poniendo él su ejemplo, sino que pone el ejemplo más grande de la historia y habla de Cristo Jesús. Por eso el versículo 3 dice, o vamos al 2, teniendo el mismo amor, consejos para la iglesia, tener el mismo amor, unánimes por favor, unánimes allí en tu iglesia, sintiendo una misma cosa, todos con un mismo objetivo, todos con un mismo propósito. No hagas nada por rivalidad. ¿Cuántas veces se ha visto en las iglesias, amigos queridos, haciendo cosas solamente por rivalidad? Es triste y es vergonzoso, lamentablemente. Pablo nos dice, no hagamos nada por rivalidad. Dice, antes bien, con humildad y estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y termina diciendo, no busquéis vuestro propio provecho. Por favor, no busques tu bien. Antes que tu bien, busca el bien de quién, de tu prójimo. Y dice, busca el de los demás. Y en el versículo 5 habla de Jesucristo. Es decir, Pablo les dice a los Filipos, miren, esto tienen que tener no porque yo lo haga, no porque yo lo diga, sino porque tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira, amigo, habrán personas que no se rendirán y ni se humillarán cuando tú hables al frente. Pero es difícil que alguien se resista al ejemplo de Jesús. Si hay un ser humano que se resiste al ejemplo de Jesús y no quiere cambiar de opinión, bueno, es un tema de él, un tema de ella, lamentablemente. Pero un cristiano humilde reconoce su pecado, reconoce sus defectos y reconoce si es que está haciendo daño a la iglesia, solamente cuando mira a Cristo Jesús. Yo tengo que mirar a Cristo Jesús y tener el mismo sentir que Él. Ahora, ¿qué sentir hubo en Jesús? Bueno, versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Es decir, en el versículo 6 vemos que Jesús renuncia a todo. Jesús deja trono, Jesús deja ángeles, Jesús deja adoración. ¿Sabes para qué? Para que tú seas salvo. Para que la salvación esté en tu vida. Pero aún así, a veces ni valoramos, amigos queridos, lo que Jesús ha hecho por nosotros.
dejó todo en el cielo. Dejó todo, absolutamente todo, para que tú seas feliz y para que tengas esperanza en tu vida. El versículo número 7 dice lo siguiente: se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, tomó la forma de un esclavo. O sea, Jesús se hizo incluso menos que el ser humano, porque Él se hizo un esclavo. Es decir, deja el trono, deja el cielo, viene a morar con el ser humano, pero no se hace un ser humano común y corriente. Él se hace el esclavo de los seres humanos. Y el versículo número 8 dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús nos deja un ejemplo de lo que es la obediencia y la humildad. Pero cuánto a veces, hermanos queridos, luchamos en la iglesia, a veces por querer tener un cargo, por mostrarnos superior a los demás, por nunca equivocarnos, por querer siempre tener la razón, cuando el liderazgo de Jesús no era un liderazgo de autoridad, un liderazgo, autoritativo, un liderazgo de señalar lo que el mundo hace. El liderazgo de Jesús, ojo con esto, es un liderazgo de servicio. ¿Tú quieres liderar a tu iglesia? Sirve a las personas. Sé siervo, sé humilde, quita tu egoísmo, quita tu vanidad, quita tus deseos personales, coloca a la gente que necesita sobre ti. Eso es el liderazgo de Jesús, un liderazgo basado en la humildad, en el sometimiento a través del amor. Eso es lo que Cristo espera de su iglesia hoy en día, pero lamentablemente a veces no lo estamos consiguiendo. Ahí hay que hacer un análisis de nuestra vida, de cómo estamos. ¿Me dejo entender? Entonces, si queremos leer la mente de Jesús, mejor dicho, si queremos ser como Jesús fue en esta tierra, estudiemos la vida de Él, eduquémonos a través de su historia y reflejemos esa conducta que Él tuvo para la humanidad. El día miércoles de la lección lleva por título El Gran Maestro y la Reconciliación. Así como Dios a través de Jesús nos enseñó a amarnos, a ser humildes, a obedecer, a someternos, a quitar el orgullo y la vanidad, Jesús también nos dejó el ejemplo de reconciliación. Un cristiano que no se reconcilia con Dios y mucho menos con su prójimo es un cristiano que aún no maduró. Jesús nos enseñó la reconciliación. La palabra de Dios nos muestra en el día miércoles 2 textos bíblicos muy importantes. El primero está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 21. Dice el versículo 17, vamos a leer allí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero hay personas que han nacido en Cristo, se han bautizado, pero que lamentablemente siguen viviendo de su pasado. Siguen trayendo al presente los recuerdos malos del pasado. Siguen sacando en cara al esposo, a la esposa, lo que una vez fallaron en el pasado. Mire, el que está en Cristo es una criatura nueva. Lo que quedó atrás, las cosas viejas, ya pasaron. Todo es hecho ¿qué? Todo es hecho nuevo, querido hermano. Y continúa diciendo, y todo esto, o sea, este proceso de nacer de nuevo, dice, proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Es decir, tú no buscas reconciliarte con Cristo, Él te buscó a ti. ¿Está bien? Si tú hoy eres perdonado, estás perdonada por Cristo Jesús, es porque Él te buscó. Y Él te buscó porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Entonces lo que Él hace es buscarte. Él lo que hace es reconciliarte. Y si podemos dar una definición de reconciliación, y toma nota de esto. Reconciliación es contar otra vez con el favor de Dios. Eso es reconciliación. Contar nuevamente con el favor de Dios. Es tener esa comunicación mutua
que perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Entonces lo que hace Dios es reconciliar al mundo con Él. Te reconcilia a ti, nos reconcilia, pero al mismo tiempo lo que Él hace es darnos ahora a nosotros el ministerio de la reconciliación. Lo que Dios te dice es, mira, ya me reconcilié contigo, ¿ok? Ya hice ese trabajo, ahora te toca a ti, que me estás viendo, reconciliarte con tu prójimo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿O esperas que Él lo haga? Yo no lo sé. No sé cuál es tu caso. Pero lo que es cierto es que Dios nos ha dado justamente el ministerio de la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 nos muestra a un Dios creador y al final del texto nos muestra también a un Dios redentor. Entonces, amigos, ¿qué estamos haciendo o qué estamos esperando para reconciliarnos con los demás, así como Cristo ya se reconcilió con nosotros? El día jueves de la lección lleva por título Los primeros alumnos del Gran Maestro. Los primeros alumnos del Gran Maestro no fueron los discípulos. Los primeros alumnos del Gran Maestro fueron María, José, los pastores y los magos. Es maravilloso, porque cuando uno lee Lucas 2, 8 al 20 y Mateo 2, 1 al 12, vemos un acto que debe haber en todo cristiano hacia Dios. Lo que hacen los pastores y lo que hacen los magos es adorar a Dios, adorar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es digno de adoración. Yo leía algunos comentarios de ustedes del video pasado y creo que tienen claro por qué adorar a Dios. Y eso es muy bueno. Pero tenemos que ir más allá. La adoración a Dios no se le da solamente en una iglesia. La adoración a Dios no se da cuando afrontamos una situación complicada en la vida. La adoración a Dios se da en todo momento hasta que Él venga por segunda vez. ¿Y sabes por qué? Porque hay un eje transversal en toda la Biblia. A través de todas las historias bíblicas vemos un eje transversal. Y ese eje transversal se llama adoración. ¿Sabes por qué cayó el diablo del cielo? Por querer ser adorado. ¿Sabes por qué Adán y Eva caen? Porque querían ser como Dios. ¿Sabes en qué consistió la primera muerte de Caín sobre Abel? ¿En qué contexto? En un contexto de adoración. ¿Sabes aquella gran batalla entre Elías y los profetas de Baal? ¿En qué contexto se dio? En adoración. Aquella prueba grande, gigante que tuvieron los amigos de Daniel. Adoración. Una de las tentaciones de Jesús. Adoración. ¿Por qué, hermanos? Porque la adoración es un tema no importante solamente. Es un tema indispensable que todo cristiano no solamente debe conocer, sino que todo cristiano debe practicar. Y yo te he dicho muchas veces esto. La adoración a Dios no se le da como tú quieres. La adoración a Dios se le da como Él pide. Y si yo quiero aprender a ser un buen alumno del gran maestro, como fueron los magos, como fueron los pastores, si yo también quiero ser un buen alumno, una buena alumna de Jesús, yo debo ir a la Biblia cada día para conectarme y conocerlo. Enoc andaba con Dios cada día. Enoc aprendía de Dios cada día y un día Dios se lo llevó a Enoc al cielo. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú, amigo, amiga, que me escuchas, que me ves, estás conectado con el gran maestro en su palabra? Un día también estarás en el cielo. ¿No es maravilloso? Claro que es maravilloso, pero es tiempo de revelar al Padre, así como Jesús reveló al Padre. Es tiempo de que nosotros mostremos en nuestra vida que Jesús está con nosotros. Amigo querido, mira, la vida es como una carrera. No solamente porque no se trata de rapidez, sino de resistencia. Porque los que van al cielo son los que perseveran hasta el fin. Persevera hasta el fin y yo te daré la corona de la vida eterna. Pero al mismo tiempo la vida es como una carrera donde hay que pasarnos la posta hasta llegar al final. Bueno, el Padre le dio la posta al Hijo para que revelara el carácter y ahora el Hijo te dio la posta a ti. Jesús es la luz del mundo, pero Jesús también dijo que tú eres luz del mundo. Porque tú fuiste llamado a tener esa misión
que Jesús también la tuvo cuando vino a esta tierra. La pregunta es, ¿cuánto de nuestra vida hoy está conectada con el Maestro? ¿Sabes? Es tiempo de empezar a estudiar más el nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Estudia la persona de Jesús. Mira a Jesús cada día en tu vida. Refléjalo a los demás y así nosotros cumpliremos la misión. Edúcate a través de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Feliz sábado, queridos hermanos, jóvenes y niños. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana de sábado. Hoy voy a tener una historia para los niños, jóvenes y adultos que se titula Dios es azúcar. Una profesora preguntó a los niños si podían explicar quién era Dios. Uno de ellos levantó la mano y dijo: Dios es nuestro Padre. Él hizo el mar, la tierra y todo lo que está en ella. Nos hizo como hijos suyos. La profesora, buscando otra respuesta, fue más lejos. ¿Cómo saben que Dios existe si nunca lo han visto? Todo el salón quedó en silencio, pero Pedro, un niñito muy tímido, levantó la mano y dijo: Mi madre dice que Dios es como el azúcar en la leche que me da todas las mañanas. Yo no veo el azúcar que está mezclada con la leche, pero si no estuviera, la leche no tendría sabor. Dios existe porque está siempre en medio de nosotros, solo que no lo vemos, pero si Él se fuera, nuestra vida quedaría sin sabor. La profesora sonrió y dijo: Muy bien, Pedro, yo les he enseñado muchas cosas, pero hoy tú me has enseñado algo más profundo que todo lo que ya sabía. Ahora sé que Dios es el azúcar que todos los días endulza nuestra vida. Le dio un beso y salió, sorprendida por la respuesta del niño. Queridos niños y padres, quiera Dios que nosotros podamos sentir que Dios es como el azúcar que endulza nuestra vida. No lo vemos, pero lo sentimos. Tendremos una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por un día más de vida. Que tú nos puedas ayudar a poder sentir, Señor, que tú eres como el azúcar en nuestra vida. No te podemos ver, pero te podemos sentir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.